¿Ahí? Sí, se ve. Pero se ven, puede quedar pantalla completa porque se ven dos imágenes. Ah, ok. Ahí. ¿Ahí sí? Ahí está, perfecto. Ya, ok. Adelante, doctor Antileo. Ya, buenas tardes ya, si son las 12. Bueno, me presento, mi nombre es Pablo Antileo, soy cardiólogo intervencional del Hospital Clínico Magallanes y me dieron la posibilidad de presentar un tema en relación al área de cardiología, obviamente, y el tema es insuficiencia cardíaca aguda, ¿ya? Entonces, bueno, como definición podemos decir que la insuficiencia cardíaca aguda es el comienzo o un cambio brusco en signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces tenemos insuficiencias cardíacas que son de reciente comienzo, que pacientes que no tienen antecedentes, o pacientes con insuficiencia cardíaca ya diagnosticada previamente, crónica, que se reagudiza. Tenemos las dos entidades. Mucho más frecuente de ver, que les va a tocar ver, son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica previa, que se reagudizan por distintos factores que vamos viendo en la presentación. ¿Ya? Lo importante es que estos pacientes necesitan una terapia urgente, ¿ya? Como concepto es importante tener en cuenta que en general la insuficiencia cardíaca tiene una respuesta muy favorable, a una terapia que es una respuesta casi inmediata. Una de las características de la insuficiencia cardíaca aguda. Obviamente hay un grupo que es más refractario, que tiene una evolución más tórpida y de mayor gravedad, pero en general los pacientes responden bien a la terapia médica que se instaura en el servicio de urgencia. Y el edema pulmonar agudo cardiogénico, ya que un paciente con insuficiencia respiratoria de causa cardiogénica es una emergencia médica y también responde también rápidamente a iniciales y nos podemos evitar el tema de la intubación, ¿ya? Ahí vamos a ver cuáles son las medidas que ahí se toman. La epidemiología tiene una prevalencia de 5.8 millones, ya un 2% de la población de Estados Unidos, dentro de la epidemiología, tiene una incidencia de 550.000 anual y 658.000 consultas en servicio de urgencia al año, ¿ya? O sea, tiene una alta prevalencia en los servicios de urgencia de los pacientes que consultan por insuficiencia cardíaca. Hay un trabajo que es antiguo, pero que es publicado en la Realidad Nacional, que es publicado en la Revista Médica de Chile, por el grupo de la Universidad Católica, donde muestra un poco cuál es el perfil epidemiológico de los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca aguda. Ya vemos que la edad promedio son 70 años aproximadamente, es más frecuente en hombres, y realmente estos pacientes tienen comorbilidades, sobre todo factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión, diabetes, ya que lo que se ve lo más frecuente en estos pacientes. Doctor, ¿podrá disculpa revisar el catéter para ver si lo conecto? Ya, ¿puedo montar eso? Dentro de la clasificación de la insuficiencia cardíaca aguda tenemos varias entidades que están como mezcladas entre sí, ¿ya? Una es la insuficiencia cardíaca descompensada, que es crónica previamente, que es el grupo mayor, como les dije. Y ahí se mezclan también pacientes que tienen falla derecha, pacientes que evolucionan un shock cardiogénico, pacientes que tienen un síndrome coronario agudo y falla cardíaca, ¿sí? Y los pacientes con insuficiencia cardíaca con una emergencia hipertensiva, por decirlo así. Y este cuadro que está acá abajo es súper importante, porque este cuadro nos va a permitir manejar al paciente inicialmente solamente con la evaluación clínica, ¿ya? Como les dije anteriormente, los pacientes son muy, la respuesta es muy rápida de muchos pacientes y evoluciona favorablemente con pocas medidas iniciales. Entonces, ahí tenemos estos cuadrantes que se ven acá,
ya que vemos el paciente que tiene, por ejemplo, déficit de la perfusión, y paciente que no tiene clínica congestiva, estamos hablando que no tiene crépitos pulmonares, no tiene yugulares ingurgitadas, no tiene edema periférico, es un paciente que se describe como seco. Y pacientes con perfusión disminuida son pacientes que están fríos, fríos y secos, ¿ya? Y en el otro cuadrante, que es todo lo contrario, tenemos pacientes que están con buena perfusión, o sea, pacientes que están con buen llene capilar, no tienen alteración de la temperatura de la piel, sobre todo a distal, y pacientes que están congestivos, o sea, están con crépitos, ¿ya? Están con yugulares ingurgitadas, con edema. En general, esto sirve mucho para el manejo, como a ver más adelante, ¿ya? Vamos a manejar un paciente que está con déficit de la perfusión versus un paciente que está bien perfundido, y en el otro extremo, pacientes que están congestivos versus pacientes que no hay signos congestivos. También tiene que ver con el pronóstico, obviamente los pacientes que están con buena perfusión y que están congestivos, obviamente son pacientes hipertensos, que responden, como dije anteriormente, favorablemente a las medidas iniciales. En cambio, el paciente seco y frío es un paciente que obviamente tiene peor pronóstico, el manejo más restringido de las herramientas que podemos utilizar para poder compensar a ese paciente. Entonces ahí tenemos las distintas clasificaciones, como tenemos los pacientes con sobrecarga de volumen y hipertensos, son pacientes que tienen mejor pronóstico. Entonces los pacientes que tienen déficit de la perfusión son realmente pacientes que tienen bajo gasto. Y eso realmente afecta también el pronóstico, como lo que se señala ahí en la diapositiva. Y esto es súper importante también, porque cuando uno cuando enfrenta a un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, está el diagnóstico inicial, o sea, un paciente que tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Paciente que tiene historia de disnea persistética nocturna, tiene historia de ortopnea, edema extremo inferior, distensión abdominal, y uno hace el diagnóstico, de cierta forma que es fundamentalmente clínico. El examinar al paciente uno puede hacer, y conversar con él, puede hacer un diagnóstico en relación a una insuficiencia cardíaca, pero también están los factores descompensantes, porque eso nos va a permitir también manejar esos factores si pueden ser reversibles para poder también compensar al paciente. Y dentro de las más frecuentes tenemos pacientes que tengan algún cuadro coronario agudo, recurrente, que es la causa más frecuente de los pacientes que no tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Un paciente que no tiene ningún antecedente de insuficiencia cardíaca previa, que llega con insuficiencia cardíaca aguda al hospital, a una alta prevalencia, esos pacientes tienen un síndrome coronario agudo concomitante, que produjo la descompensación actual. Tenemos problemas valvulares, ya sea estenosis aórtica, que es la más frecuente, o insuficiencia aórtica o mitral, endocarditis, pacientes con hipertensión mal controlada, que también es un factor descompensante muy frecuente de ver, como ustedes pueden haber tenido experiencia en el servicio de urgencia, y pacientes con arritmia aguda, pacientes ya sea con bradiarritmias o taquiarritmias. Dentro de la taquiarritmia lo más frecuente es pacientes con fibrilación auricular, con respuesta ventricular rápida, o pacientes con bloqueo auriculoventricular de alto grado. Y dentro de como las causas misceláneas de insuficiencia cardíaca como factor gatillante, tenemos la falta de adherencia, ya que en el trabajo ese que fue publicado en la revista Médica Chile, que es la experiencia nacional que se publicó en ese trabajo, la causa más frecuente de descompensación es la falta de adherencia. Por eso también es una misión y un objetivo de nosotros poder recalcar al paciente la adherencia al tratamiento, porque es uno de los factores que más descompensa a los pacientes. Y sobrecarga de volumen, como paciente con insuficiencia renal aguda, cuadros infecciosos, tromboembolismo pulmonar también, son causas descompensantes. Ahí lo mismo que señalaba yo respecto a los datos locales, que la falta de adherencia a medicamentos es una de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca aguda. Y otras causas son la taquiarritmias como la fibrilación auricular, infecciones como la neumonía, crisis hipertensiva, ¿ya? Todas esas se envuelven, yo creo que la mayoría de las causas descompensantes de la insuficiencia cardíaca. Y también tenemos dividido la insuficiencia cardíaca aguda en relación a la fracción de eyección. Es más frecuente en pacientes con disfunción ventricular importante, con fracción de eyección menor de 30%. Y lo otro que le explicaba yo, que en cuanto a la manifestación, lo más frecuente es la congestión pulmonar, ¿no? Entonces lo que más vamos a tener son pacientes que están con buena perfusión, pero congestivos. Ese es el perfil más frecuente de ver, ¿no? Pacientes que están con crepitaciones en ambos pulmones, que están con buen llene capilar, con irritación yugular y responden rápidamente al control de la hipertensión arterial y a los diuréticos, ¿ya? Y los pacientes que se manifiestan ya con shock son mucho menos frecuentes, ¿ya? Pero también son parte también de esta entidad.
como le dije anteriormente, el síndrome coronario agudo es la causa más frecuente de pacientes con 9 insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y eso tiene una mortalidad importante, un 4,5%, eso también es una experiencia local. Y el shock cardiogénico, que son pacientes ya que están con mala perfusión y con compromiso hemodinámico, la mortalidad es casi el 50%, uno de cada dos fallecen. ¿Sí? Y los pacientes que llegan con hipertensión, o sea, con 5 compromisos hemodinámicos, tienen en general un buen pronóstico. ¿Sí? Lo otro importante que saber de que el hecho de que un paciente ingrese con una insuficiencia cardíaca descompensada al hospital tiene en sí, a mediano y a largo plazo, tiene también un mal pronóstico en cuanto a que son pacientes que se readmiten, a veces tenemos pacientes que se readmiten frecuentemente en el hospital con insuficiencia cardíaca descompensada, y también son pacientes que aumentan su mortalidad. Entonces, la evaluación inicial es obviamente la evaluación de los síntomas y signos. Como les dije anteriormente, aquí la clínica es fundamental, o sea, conversar con el paciente, la familia, qué es lo que pasó, cuáles son los síntomas, de cuándo los tiene, preguntar específicamente por síntomas más específicos de insuficiencia cardíaca, que son la ortopnea, la disnea parasítica nocturna. ¿Ya? Y dentro de la evaluación inicial, siempre un electrocardiograma, siempre una radiografía de tórax, eso está disponible en todas partes, ¿ya? Y es como el pilar de la evaluación inicial de un paciente con insuficiencia cardíaca. Un paciente con insuficiencia cardíaca con electro normal es muy extraño, se da, pero menos probable. Y la insuficiencia cardíaca, o sea, la radiografía de tórax nos va a dar el tema de la congestión sobre todo, y en otros establecimientos que tengan más disponibilidad de recursos van a tener los péptidos natriuréticos, que tampoco nosotros tenemos acá en el hospital clínico, y tampoco van a tener los hospitales periféricos, pero como le digo, lo más importante es la clínica, y la herramienta del electro, la radiografía de tórax está disponible en todas partes, ¿ya? Entonces, en esos pacientes, obviamente, dentro de la evaluación está el ecocardiograma, que bueno, eso lo hacen los especialistas, ¿ya? Pero lo más importante es la evaluación inicial clínica, radiológica y con el electrocardiograma. Entonces, este es un poco un algoritmo que fue publicado en la guía europea del año 2016, donde habla un poco de cómo el manejo inicial. Obviamente, cuando uno sospecha una insuficiencia cardíaca aguda, uno hace una evaluación, la ABC típico que se enseña en todos los triajes de emergencia, pero uno hace una evaluación un poco de la hemodinámica y la parte respiratoria como en forma paralela, ¿ya? Pues obviamente los pacientes que están en shock es un grupo específico de pacientes que es minoritario, como le dije anteriormente, que son pacientes que requieren algún soporte, ya sea con droga vasoactiva, y pacientes que requieren una derivación a una unidad de cuidado intensivo, ¿ya? Y obviamente en establecimientos más avanzados tenemos el soporte mecánico con asistencia ventricular y otros dispositivos que son ya más avanzados. Pero el paciente, si no tiene un cacho cardiogénico, si no tiene falla respiratoria aguda, o sea, con poco oxígeno responde y logra una saturación estable, los pacientes, realmente ustedes pueden hacer una evaluación ahí, identificar las causas etiológicas o descompensantes. Ya está el típico, lo que se llama el CHAMP, que es el paciente cardiac, emergencia hipertensiva, síndrome coronario agudo, arritmias, brady, taquiarritmias, complicaciones mecánicas agudas, estamos hablando de valvulopatía, fundamentalmente estenosis, insuficiencia, pacientes con endocarditis, pacientes con trauma torácico y el tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Y eso, de forma paralela, se compensa la insuficiencia cardíaca, pero además identificando la causa también nos va a permitir tratarla de forma paralela, ¿ya? Obviamente el paciente con síndrome coronario agudo va a depender si es con supra, si supra, hay que trombolizarlo, descolonizarlo, si no manejo médico con anticoagulantes, doble antiagregación, estatinas, ¿ya? Tratar la emergencia hipertensiva de estos pacientes, ¿ya? Porque pacientes con hipertensión y con un cuadro de insuficiencia manejo de la hipertensión. Arritmias, ya el electrocardiograma nos va a dar el diagnóstico en ese sentido, ajustar bien el paciente, ver si tiene alguna sospecha de endocarditis, alguna historia concordante, un soplo de insuficiencia, por ejemplo, que nos puede hacer sospechar, y tromboembolismo pulmonar, que eventualmente ahí lo que más nos sirve el tema del angiotac de tórax, ¿ya? Hay que hacer un poco un punto respecto al tromboembolismo pulmonar, porque es un factor descompensante, ¿cierto? Pero en pacientes que están muy congestivos, la radiografía, la causa de eso no es un tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar produce, si es algo grave o con compromiso del ventrículo derecho, va produciendo un shock por disminución de la precarga del ventrículo izquierdo, ¿ya? Pero no va a producir una congestión pulmonar, ¿ya? Entonces, eso es un concepto igual que les quede claro, porque muchas veces se ve pacientes que están muy congestivos de la radiografía, claramente con edema intersticial, están sospechando un TEP. Entonces, eso es un factor descompensante, pero no es la manifestación, ¿ya? Clínica. Entonces, eso nos va a permitir iniciar un tratamiento específico
y obviamente monitorizar al paciente y hacer el seguimiento clínico. Entonces, en cuanto a la clínica, la historia es muy importante, como sabes. Una historia previa de insuficiencia cardíaca tiene una LR 5.8, probabilidad de que sí esto sea una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Ya? Y dentro de y lo otro, la disnea persística nocturna, ¿ya? Dentro del examen físico, la ingurgitación yugular, la presencia de un tercer ruido también son muy específicos de insuficiencia cardíaca. Y la clínica, y la radiografía de tórax, ¿ya? Usted la radiografía de tórax acá, ustedes pueden decir, puede que tenga congestión pulmonar, ¿ya? Pero ¿qué llama la atención esto para pensar que esto no va por el lado cardiogénico? Tiene un corazón, una silueta cardíaca, un índice cardiotorácico normal, ¿ya? Esto reporta una paciente de 31 años con linfangitis carcinomatosa. Entonces, la radiografía de tórax igual nos puede desviar un poco el cuadro. Entonces, por eso esto es una entidad que me va juntando distintas, la clínica, la radiografía y el electro, ¿ya? Lo mismo que yo le digo cuando hablo siempre de síndrome coronario agudo, cuál es el enfoque inicial en la clínica, el electro y la enzima, ¿ya? En la insuficiencia cardíaca, en la clínica, la radiografía de tórax y el electro. Entonces, la evaluación en conjunto de todo eso nos va a la orientación diagnóstica. Entonces acá un poco de un trabajo publicado en el JAMA del 2005 que habló de algunos signos específicos de la radiografía de tórax que nos puedan orientar a que esto es de causa cardiogénica, ¿ya? La congestión venosa pulmonar y el edema intersticial, ¿ya? La sensibilidad 0,54, 0,96 con valor predictivo positivo alto, de 12 ambas, ¿sí? Para insuficiencia cardíaca. Y cuando hay presencia de comorbilidades pulmonares, la radiografía de tórax también, la cardiomegalia, tiene un LR muy positivo. A diferencia de lo que vimos en la radiografía del paciente que estaba anteriormente, tenía un corazón de tamaño normal. En cuanto al electrocardiograma, la fibrilación auricular y las alteraciones de la repolarización ventricular también son sugerentes, con un LR bastante alto para ser sugerente que estos pacientes tienen insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, el concepto acá es que generalmente el electrocardiograma está alterado en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Un electro normal, si estamos sospechando que tiene insuficiencia cardíaca aguda, es raro, es muy extraño, debería pensar en otros tipos de etiología. Y también está el péptido natriurético, que también nos ayuda a confirmar, y más que nada, el péptido natriurético tiene un valor predictivo negativo muy bueno. Entonces, pacientes que consultan por disnea y que tienen un ProNP bajo, la probabilidad de insuficiencia cardíaca es casi nula. Nos permite descartar muy bien por su alto valor predictivo negativo que tiene. Hablando un poco de los péptidos natriuréticos, tenemos el ProBNP que está dentro de los miocitos, ya sea la aurícula y el ventrículo, y en el clivaje se producen dos segmentos que son la NT-ProBNP y el BNP, que tienen un metabolismo también distinto. Unos tienen, el ProBNP tiene filtración renal, en cambio el BNP tiene endopeptidasa en el tejido que la degradan, y también por filtración renal. Lo mismo que hablaba anteriormente en cuanto al ProBNP, ya el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo con ProBNP menos de 300, 99%, o sea, muy buen valor predictivo negativo. Y también porque hay muchas causas también que producen elevación de los ProBNP, ¿ya? Como sale ahí, que los pacientes con edad avanzada, con falla renal, con síndrome coronario agudo, con enfermedades pulmonares crónicas, pueden tener ProBNP elevado en forma crónica. Entonces, aquí hay un trabajo que fue en el setting de urgencia, que fue publicado en el año 2007 en cuanto al uso del ProNP en ese ámbito, y la conclusión es que la utilidad moderada y en general debe utilizarse con otros hallazgos clínicos. Por eso es importante la evaluación tanto clínica como de las otras herramientas que tenemos más a la mano, que están disponibles en todas partes, como es la radiografía y el electrocardiograma. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Obviamente lo más importante es estabilizar hemodinámicamente al paciente, ¿ya? Si el paciente está hipotenso, hay que sacarle presión al paciente. De alguna forma, lo que más usa son las drogas vasoactivas, como la primera herramienta que tenemos que utilizar para poder sacarle presión al paciente. Y luego eso, optimizar la perfusión tisular y obviamente identificar y manejar el uso de los factores descompensantes. Entonces, los pacientes, la presencia de congestión, como les dije anteriormente, este algoritmo de tratamiento, que es de la guía del 2016, de la guía europea, el 95% de los pacientes van a estar con congestión, ¿ya? En cambio, el 5% no va a estar congestivo, o sea, va a ser un paciente seco.
Entonces, si la perfusión es adecuada, que es el escenario más frecuente, que es la primera línea que sale acá, es un paciente que está bien perfundido, que está congestivo, ¿ya? Los pacientes responden muy bien a lo que son los vasodilatadores. Y ahí lo que más tenemos nosotros es la nitroglicerina. Y diuréticos, son como los dos pilares del tratamiento, como ustedes lo han visto, y eso no ha cambiado mucho en realidad en todo el último tiempo. Ya un paciente que hipertenso, congestivo, va a responder muy bien a los diuréticos y a la nitroglicerina, y en poco tiempo va a estar un paciente, va a ser otro paciente, en realidad. Eso es como el concepto que, y ese es el setting más frecuente de ver. Y pacientes que no están bien perfundidos, los pacientes están congestivos, pero la perfusión no es buena, pero tiene buena estabilidad hemodinámica, uno puede ser un agente inotrópico, ¿ya? Como la dobutamina, la milrinona, por ejemplo. Pero si el paciente está con presiones bajas, claramente ahí uno tiene que usar vasopresores. Porque, como dije, uno de los primeros objetivos es tener presión, tener PAM óptimas para poder manejar al paciente. Eso, y bueno, hay pacientes que no están congestivos, ¿ya? Y tienen una buena perfusión, ¿ya? Pero tienen síntomas, uno ajusta la terapia. O sea, ¿no? Un paciente que no va a estar congestivo, entonces no tiene indicación no tiene indicación de diurético o de aumentar mucho los diuréticos. Y el paciente está bien perfundido, no tenemos mayores objetivos que compensar, ¿ya? Más que hacer unos pequeños ajustes de los medicamentos. En cambio, un paciente que está con alteración de la perfusión, ¿ya? Y un paciente que está no congestivo, ¿ya? Uno puede utilizar inótropos, ¿ya? Para aumentar, para mejorar la perfusión, ¿no? Especialmente para mejorar la perfusión. Incluso puede dar pequeños pruebas de volumen, de aporte de volumen, ¿ya? Y ver si el paciente con eso igual logra mejor condición clínica. Entonces, por eso es súper importante ese cuadro que lo mostré inicialmente, que ver si el paciente cómo está en su estado de congestión, ya sea sistémica o derecha, y también cómo está la perfusión. Esos son los dos parámetros más importantes. Un paciente que no está congestivo y que está bien perfundido es un paciente en realidad que uno puede hacer un pequeño ajuste de medicamentos y no requiere mayor manejo, salvo que tenga algún otro factor descompensante que podamos en ese momento poder ajustar terapia o actuar en ese sentido, en el diagnóstico descompensante que tiene. A diferencia de un paciente que es el más frecuente, que vuelvo a repetir para que le quede el concepto, que son los pacientes que están congestivos, ¿ya? Y pacientes que tienen buena perfusión, responden muy bien al manejo de diuréticos y vasodilatadores. Eso, y los pacientes que están con mal perfundido y estable, uno puede usar inótropos, ¿ya? Si es que no puede, mal perfundido estables, puede usar inótropos, si es que no están congestivos, ¿ya? Y los pacientes obviamente más perfundidos, frío, inótropo y vasoconstrictor en caso que la presión no se logra estabilizar con sistólica más de 90. Es un poco lo mismo el tratamiento, lo resumí un poco en el algoritmo previo del uso de los diferentes medicamentos. El oxígeno, que el objetivo es lograr más del 90% de saturación, ¿ya? Si no es necesario aporte de oxígeno, es una recomendación tipo 1, pero una evidencia C, no hay mucha evidencia al respecto, recomendación de expertos. Y este es uno de los conceptos que quiero también transmitir, que una de las últimas estrategias terapéuticas que han influenciado en la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca ha sido la instauración de la ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Entonces, realmente, de primera línea, pacientes con edema pulmonar agudo, que no tengan contraindicación, que las contraindicaciones principales son pacientes que tienen compromiso hemodinámico o pacientes que tienen compromiso de conciencia importante, ¿ya? Aumenta la capacidad racional funcional y los efectos hemodinámicos, ¿ya? Ustedes ven, al aumentar la presión de fin de expiración, eso disminuye tanto la precarga como la poscarga, ¿ya? En estos pacientes mejora la parte hemodinámica, sobre todo del ventrículo izquierdo. Y este es un metaanálisis que fue publicado en el año 2010, donde muestra los beneficios en mortalidad con método CPAP y tendencia con BiPAP en este metaanálisis. Y en ambos casos una disminución de la intubación para evitar la ventilación mecánica, ¿ya? Sin aumento en la incidencia de infarto, que fue una de las cosas que inicialmente se hablaba o se describía como posible complicación del uso
de la ventilación mecánica no invasiva, este metaanálisis lo tiró por la borda. ¿Ya? Entonces, el concepto importante es que pacientes que tengan un edema pulmonar agudo, ¿ya? Con insuficiencia respiratoria importante que no responde a medidas iniciales, la introducción rápida de la ventilación mecánica no invasiva de los pacientes responden favorablemente. ¿Ya? Eso es importante y disminuye la intubación y mejora la mortalidad. ¿Ya? Siempre evaluar la estabilidad hemodinámica, ¿ya? Siempre hay una área gris entre pacientes que tengan sistólica de 90, 100. Por ejemplo, uno puede hacer una prueba de ventilación no invasiva y ver cómo se comporta la hemodinámica. Como le dije, son pacientes que responden a veces muy rápidamente y son muy agradecidos de la terapia instaurada al inicio. ¿Ya? Hay que evaluar la adaptación del paciente. Uno puede dejar algunos medicamentos un poco para mejorar la adaptación a la ventilación no invasiva de distintas interfaces. ¿Ya? Pero es una herramienta que, como le dije anteriormente, mejora mortalidad, evita intubaciones. ¿Ya? Entonces, siempre tiene que estar dentro de las primeras líneas del algoritmo del tratamiento de insuficiencia cardíaca con edema pulmonar. Bueno, los vasodilatadores, los tratamientos de primera línea, pacientes sin shock cardiogénico. La nitroglicerina es lo que más usamos, que se usa pasto, ya con dosis iniciales de 3 gamas minutos, ya hasta 200 gamas se escribe como dosis máxima. Una de las complicaciones o el efecto adverso más frecuente de los pacientes, como ustedes pueden ver, sobre la cefalea, ¿ya? Pero también son pacientes que también responden muy favorablemente cuando son pacientes en el área que le dije anteriormente, pacientes con crisis hipertensiva, hipertensos, congestivos, ¿ya? Responden muy bien a la nitroglicerina, ¿ya? Y hay otros agentes como el glucosiato, nesilitil, que tampoco han demostrado en evidencia ser mejores, y tampoco hay trabajo riguroso con morfina. Incluso ahora un poco se hace la advertencia que estos pacientes con la morfina, los efectos adversos que son la presencia de náuseas, vómitos, a veces depresión respiratoria. Entonces igual hay que usarlo con, puede estar dentro de las herramientas de uso, pero usarlo con precaución. Nesilitil, bueno, no quiero hablar mucho más de eso. Bueno, los beta-bloqueadores. ¿Ya? Los beta-bloqueadores también es un tema importante porque, bueno, no se usa inicialmente en los pacientes que llevan insuficiencia cardíaca aguda, con edema pulmonar agudo, por ejemplo. Uno no le va a dejar beta-bloqueador de entrada, obviamente. Pero los pacientes que están descompensados con insuficiencia cardíaca crónica, que es lo más frecuente que vamos a ver, la idea es mantener el tratamiento. Incluso se puede reducir un poco la dosis, ¿ya? De los beta-bloqueadores, pero también al alta siempre dar los beta-bloqueadores en pacientes que tienen indicación, ¿ya? Y no suspenderla, porque incluso con un trabajo han demostrado que aumenta la mortalidad en pacientes que suspenden el tratamiento crónico una vez que el paciente es egresado del hospital. Entonces, eso también es un concepto siempre importante, que aunque no esté dentro del manejo inicial, estos pacientes durante su hospitalización debería restaurarse o iniciarse los beta-bloqueadores para el manejo después ya más a mediano y largo plazo. Los diuréticos son los más usados, en realidad son el medicamento más usado en insuficiencia cardíaca aguda, ¿ya? Más usados son los diuréticos de ASA, como la furosemida, que es la que tenemos disponible. No se ha logrado tener una estrategia óptima, incluso siempre está el debate si usar bolos o usar infusión continua, ¿ya? Y lo otro, tener en cuenta que la resistencia a los diuréticos que ocurre con el uso de los diuréticos, ¿ya? Y a veces requieren aumento de las dosis de los pacientes porque hacen resistencia. Pero es el medicamento que más se usa y que todavía está dentro del algoritmo de uso. Lo mismo que hablaba anteriormente, a veces se puede generar un círculo vicioso en cuanto a los pacientes que disminuye el flujo renal producto del uso de la terapia diurética, lo cual produce un daño renal o una falla renal sobreagregada y además se desarrolla resistencia a los diuréticos. Eso a su vez aumenta la mortalidad de los pacientes ya que tienen insuficiencia cardíaca, que le agregamos otra noxia que es la insuficiencia renal. Así que hay que tener siempre cauteloso con el uso de los diuréticos, obviamente, pero no hay que tenerle miedo. Es una herramienta muy útil. Un paciente que llega con edema pulmonar agudo, que claramente está congestivo, ya, que está bien perfundido, ¿sí? Ya, que con una buena perfusión el uso diurético está de regla. Es de regla. A veces se daña un poco la función renal, pero estos pacientes después rápidamente van recuperando su función cuando se va ajustando el tema de la terapia, ¿ya? Incluso hay pacientes que mejoran con el uso diurético la función renal, ¿ya? Hay algunos conceptos que lo hablan de la nefrosarca, de pacientes que tienen edema a nivel renal por la congestión venosa sistémica, y a veces mejora también la función renal. Entonces, no hay que tenerle miedo al uso de los diuréticos, que es una de las herramientas principales para la insuficiencia cardíaca aguda. Como ven acá,
el 88% se usa en pacientes con cuadro de insuficiencia cardíaca aguda. Bueno, hay varios trabajos, hay un metaanálisis que habla de algunos trabajos pequeños heterogéneos en cuanto a la infusión continua versus a dar bolos de diurético, ¿ya? Lo que habla que no hay mayores beneficios. Sí, lo que se ha visto el beneficio de la infusión continua es que hay menos efectos adversos en cuanto a las alteraciones hidroelectrolíticas, ¿ya? Entonces, se puede utilizar las dos modalidades, puede darse bolos de diurético o también infusión continua, que en general los outcomes mayores no hay mayores diferencias. Esto en realidad en relación a lo mismo, a las dos distintas estrategias de uso de diurético en insuficiencia cardíaca aguda, que es la infusión continua en bolos, que no hay mayores diferencias en outcomes mayores. Y en pacientes que son refractarios a los diuréticos a veces, o que no logramos los objetivos que queremos obtener para el manejo de la volemia de estos pacientes en insuficiencia cardíaca aguda, la ultrafiltración es otra herramienta que tenemos disponible, en algunos lugares obviamente, ¿ya? Un tratamiento nuevo y promisorio que permite este manejo de volumen y electrolitos. Se han demostrado ventajas en manejo fluidos, pero no hay muchos cambios en lo que es la función renal. Entonces es recomendado como terapia de segunda línea, ¿ya? Pues, por ejemplo, tenemos los diuréticos que están disponibles en todas partes, y la ultrafiltración a veces se puede utilizar realmente en centros que puedan tenerlo y implementarlo. El tratamiento inotrópico es un apoyo hemodinámico temporal de los pacientes, no mejora la sobrevida, eso hay que tenerlo claro. En general, en todos los trabajos han demostrado que los pacientes que usan drogas vasoactivas, inótropos o vasopresores tienen mayor mortalidad, ¿ya? Estos son trabajos observacionales, que obviamente son pacientes que son más graves. El más grave uno usa inótropo, usa droga vasoactiva, entonces la interpretación hay un poco de causa-efecto difícil de concluir, pero en general la conclusión es que no mejora la sobrevida, ¿ya? Se puede utilizar en pacientes que tienen realidad hipotensión, hipoperfusión, porque el objetivo de esto en general es mejorar la perfusión de los pacientes, ¿ya? Y la mayoría de estos medicamentos, estos inótropos, en general bajan la presión arterial, entonces se han estudiado con los pacientes que están con hipotensión importante, que generalmente requieren uso de inótropos y un vasopresor, ¿ya? Obviamente sin taura, si no hay respuesta a las medidas iniciales, y lo que dije anteriormente, que en hipotensión grave usar los vasopresores. La milrinona es una vasodilatación sistémica y pulmonar. La butamina requiere receptores beta, entonces es un poco complicado en pacientes que están usando beta-bloqueadores en forma crónica, pero está dentro de las recomendaciones iniciales de los pacientes como primera línea, pacientes con shock y con disfunción en la perfusión. Eso. Esto es un poco el trabajo del New England del 2010, que dentro del SOAP2, que hablaba de los distintos tipos de shock, el cardiogénico resultó que la norepinefrina fue mayor mortalidad que el uso de dopamina, ¿ya? Hay un poco de crítica en cuanto al cruce de pacientes, igual que hubo de una rama a otra. Pero en general no hay, en cuanto a qué medicamento usar como inótropo, no hay grandes trabajos randomizados que demuestren de cuál uno sea mejor que el otro. Tienen características farmacocinéticas, farmacológicas distintas, obviamente. Uno lo puede utilizar más en algunos pacientes, por ejemplo, la milrinona en pacientes que tengan hipertensión pulmonar, porque también produce vasodilatación del territorio pulmonar por su mecanismo de acción. Pero en general lo que más usamos es dobutamina, ¿ya? Y la dopamina, que todavía es una herramienta que podemos utilizar, está en algunos hospitales, que también lo bueno es que además de mejorar el neutropismo, también nos compromete la presión arterial. Como conclusión, la insuficiencia cardíaca aguda es una causa muy frecuente de hospitalización e implica mayor mortalidad y morbilidad, ¿ya? Es importante que la causa más frecuente es la falta de adherencia, entonces es súper importante también, sacándonos un poco de lo que es el escenario de la urgencia en estos pacientes crónicos, poder establecer adherencia al tratamiento, y un diagnóstico asertivo inicial involucra un análisis multifactorial, ¿ya? Es súper importante que la clínica siempre la tenemos disponible, ¿ya? No hay excusa que en un hospital sí tiene, en un hospital no tiene, todos tenemos herramientas para poder hacer una buena anamnesis, hacer un buen examen físico, hacer un electrocardiograma, hacer una respiratoria, y con eso ya tenemos un escenario inicial bastante óptimo para poder tomar decisiones. El enfrentamiento inicial es crucial para solucionar la causa de base, ¿ya? Siempre pensar en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Cuando está pensando en eso, de forma paralela, pensar qué es lo que está causando la descompensación, porque así podemos ayudar al paciente a poder estabilizarse más rápidamente y poder actuar en algún factor que sea reversible.
En cuanto al manejo inicial, lo más que queremos más a mano, los diuréticos y vasodilatadores, que en la mayoría de los pacientes podemos utilizarlo, y la ventilación no invasiva siempre tenerla como primera herramienta en pacientes con insuficiencia respiratoria, con edema pulmonar asociada a insuficiencia cardíaca aguda, ¿ya? Y lo inótropo, obviamente, son la primera medida en pacientes que tienen hipoperfusión y no tienen compromiso importante de la macrohemodinámica. Eso. ¿Tienen preguntas? Doctor, una pregunta. Sí. Hola, acá la doctora Ramírez del Cefam Mateo Bencourt. Doc, tengo una duda. En la práctica clínica, un paciente con insuficiencia cardíaca aguda que lleva al servicio de urgencia y que yo necesito iniciar vasodilatadores. Mi pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre iniciarlos en bomba o versus bolos? ¿Y cuánto tiempo yo debería esperar para ver alguna respuesta y continuar aumentando la nitro? En general, sí, hay algunas descripciones de usar también bolos, ¿ya? Pero el tema es que no te permite ir titulando mucho, porque uno necesita una bomba es mucho más fácil porque la acción de la nitroglicerina es muy rápida, entonces uno cada 5 o 15 minutos va disminuyendo, aumentando la dosis para ir titulándola de acuerdo a su presión arterial. Sí, en general yo recomiendo usar bomba, pero también inicialmente uno puede dar un bolo, ya, de 100 gamas, ya, eso también se ha descrito, sobre todo en el escenario de urgencia lo utilizan bastante, es decir, los urgenciólogos, tanto el tema de los bolos, ¿ya? Y uno, por lo menos yo no sé si hay algún trabajo comparativo que muestre algún beneficio uno versus el otro. A mí me acomoda mucho más usar el tema de las bombas porque me permite ir titulando mejor. En cambio, bolos requieren dando bolos, muchos bolos en realidad, y eso en la práctica como que es más engorroso, por decirlo así. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Sí hay otra pregunta? Doc, otra pregunta, yo de nuevo. En caso de iniciar bomba, usted mencionaba de que la dosis podía ser 3 gamma minutos hasta 200 gamma minutos, que es la dosis máxima. Para contexto de servicio de urgencia, ¿cuánto sería lo recomendable iniciar en un paciente que llega muy disneico, congestivo y hipertenso? Depende de la presión arterial. Yo, en general, como la titulación es muy rápida, va a depender mucho de su... Si está muy hipertenso, uno puede empezar con 9, 12, ¿ya? Eso como en la práctica, y ir aumentando. Sí, lo bueno de esto es que la titulación por el tiempo de acción es muy rápido, entonces uno ya en 5 o 10 minutos le va subiendo, le va bajando. Pero en general, claro, si las presiones, no sé, te hago un ejemplo, tenga una presión de 140 90, empiezo con 3, ¿no? 3 o 6. ¿Ya? Si está con 180 90, empiezo con 12. Ya, perfecto. Ok, Lo gracias. bueno es que esto permite ir titulando de forma rápida, entonces permite lograr rápidamente lograr el objetivo que tú quieres, que es bajarle, disminuir la poscarga. ¿Hacen más preguntas? ¿No hay más preguntas, parece, Doc, ¿no? Muchas gracias, doctor Antilio. Excelente su presentación. Gracias por... Ya. Bueno, muchas gracias por la posibilidad y bueno, estamos disponibles para cualquier requerimiento que pueda ser de ayuda para manejar a nuestros pacientes. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Ya. Gracias. Bien, nos vemos el próximo jueves. Gracias.